Así es, Carlos. Así es. Carlos, ya te perdoné. Azael, gracias por perdonarme. Mucha gente se ofende cuando esbozamos la palabra ya te perdoné. No sé de qué me has perdonado, pero qué bueno que me perdonaste. Empezamos el año ya un poco tarde, no lo logramos terminar con ustedes por diversos compromisos, ustedes saben. Perdón. Por eso te digo que ya te perdoné, porque según hubo varios comentarios que tú y yo ya estábamos como peleados o algo así, ¿no? Sí, si no había funcionado. Perdón, es que me acabo de echar una chelita. Que si no había funcionado el proyecto, claro que funcionó. Lo que pasa es que se viene en épocas decembrinas, se viene Sí, claro. que la posada, se viene que hay que ir por el suegro al aeropuerto, que hay que ir a ver a la hija en Navidad, que reunión en tal lugar. Entonces, Que la posada, que En si fin. llegó la ambulancia a la casa. Papi, ¿por qué pones excusas? Bueno, el chiste es que se cerró un 2021 también bastante atípico desde que empezó esta pandemia, que a muchos ya nos dio el pretexto perfecto para justificar nuestras demencias. Ha aumentado los permisos para faltar al trabajo. ¿Te has dado Han cuenta? aumentado los permisos, no sé en trabajo, yo en el mío así vaya con un impacto de bala en el corazón o así, me haya apuñalado mi mujer, tengo que ir a trabajar, pero no es reclamo. Estamos al pie del cañón y una vez más en su podcast Kif. Repito, si ustedes están acostumbrados a la cotorriza, están acostumbrados a ver el pulsar de la República de Chumel Torres, si están acostumbrados a ver la saga con Adela Micha, Tranquilo, por favor. no lo vean, les estoy dando publicidad en mi podcast. Tranquilízate, por favor. Pero si ustedes son fans de esos podcasts, no nos escuchen, por favor, porque luego no quiero en los comentarios que ay, ese pinche Carlos es un pinche misógino de mierda, ese pinche Azael es un embaucador. O sea, por favor, no quiero ese tipo de comentarios en la caja. Y empezamos un nuevo año. Oye, también me gustaría dar las gracias. Acuérdate que pues te ganaste unos boletos para el Corona Capital. Ah, sí, hay que dar las gracias a... No es nuestra competencia porque no tenemos un programa radiofónico, pero hay que dar las gracias al programa de Huevos con Menchaca de Ultra Radio. Ultra Radio. Tienen buena programación. Si usted no tiene prejuicios musicales y le da igual Bad Bunny, le da igual Creedence, le da igual Scorpions, le da igual Timbiriche, es buena opción. Si usted es más mamón, pues pague Convoy Network. Hola, yo no te estoy cobrando publicidad, pero si quieren radio de calidad, vénse a Convoy. Si quieren ganarse boletos para los mejores eventos, en Ultra Radio FM. Muchas gracias. Y pues el Corona Capital estuvo un poco agridulce. No sé tú cómo lo hayas sentido. Lo que pasa es que al ser un evento en un año atípico, que aún tenemos esta onda que se llama COVID, pues evidentemente por más de que estén los anuncios de propaganda de que regresamos a la normalidad, no es así. Tú viste el protocolo de entrada, viste la travesía que sí, fue sí. Lograr convencerte de que en el México actual pues se puede falsificar un fan pass para pasar al... No digas eso. Bueno, o sea, es la verdad. Los comentarios de Carlos no corresponden. Bueno, o sea, el podcast a lo que voy es que pues sí, obviamente muchas personas se llegaron a infectar de COVID en el concierto. Sí, eso es a lo que quieres llegar. Sí, pero por ejemplo los que fuimos con las 2 dosis y estuvimos con
con el cubrebocas. Cabe mencionar que yo el otro día tenía una reunión familiar. Llegué a casa a desinfectarme completamente. Yo sí lo noté atípico. He sido consumidor de ese festival. De hecho, invité a Sael por vivir la experiencia que es ese festival, porque es un festival que vale la pena que uno vaya en algún momento de la vida, más si hay un grupo que les gusta, que vayan, porque Asael lo vio. Yo creo que es un ambiente de buena vibra. En comparado claro, con el Vive Latino, sí encuentras diferencias a los Vives que fuiste a Corona Capital. Pues sí, bueno, también cabe mencionar que tiene como 15 años que yo no iba a un festival, entonces sí hay un cambio. Y bueno, el aspecto agridulce es porque pues se cancelaron varias bandas. Disclosure fue la que más resonó porque pues, muchos íbamos por Tame Impala y por Disclosure. Hay otra chava que se llama LP, por cierto canta muy bien. LP también. Se retrasó su presentación, pero sí faltó. Tuviste en el camino, como te venía diciendo, que con Disclosure la banda se iba a debrayar. También canceló The Cooks. Entonces, pero bueno, pues al final Tame Impala no nos falló. No nos falló, también nos falló que del Foro Sol a Cinecantepec nos hicimos 1 hora 10 minutos. Pero bueno, empezamos un nuevo año. Muchas gracias, Ultra FM. Y con noticias, hay un pedo en Europa por los que no se quieren vacunar. Rusia con Ucrania vuelven a retomar. Hay una polémica con los rockeros de antaño. Bob Dylan acaba de vender su repertorio en $300 millones. Pero ya ¿cómo? O sea, ya lo había vendido, ¿no? Pero ya se oficializó, ya le llegó el cheque. Y a mí me hace preguntar, porque te conozco. $300 millones. Conozco a tu familia. A ti como fan de Bob Dylan, ¿qué sentimiento te deja el que haya vendido su repertorio en $300 millones? Bueno, pues es que es una situación un poco compleja, ya que pues desde un punto de vista externo se puede manejar como un tipo de doble moral, ¿no? ¿Tú crees que Bob Dylan es emisario de la doble moral? No, obviamente no, pero habría que analizar el contexto. Obviamente, pues $300 millones. Yo creo que eso es una parte de interés, ¿no? Entonces, hay cuestiones que yo me realizo porque, pues, ahorita que estoy recibiendo la noticia, pues yo no veo la vida como la ve Bob Dylan. ¿Te gustaría ver la vida como la ve Bob Dylan por un día? Pues eso no se podría, ¿no? Pero eso no me impide analizar ese tipo de contexto, ya que si alguien tiene $300 millones para pagar los derechos de sus canciones, pues obviamente creo que el interés es triplicar esa cantidad. Entonces, llega un punto en el que, desgraciadamente, pues el trabajo que realizó Bob Dylan ya no le pertenece a él. Y digo esto en dos aspectos. Uno, en la cuestión legal. Michael Jackson no era dueño de sus canciones. Los Beatles terminaron no siendo dueños de sus Michael canciones. Jackson compró en algún momento el derecho de sus canciones, ¿no? Que lo llevó a enemistarse con Paul McCartney. Entonces, en ese contexto y bajo esos tipos de intereses, entiendo que haya accedido pues a vender su repertorio, porque al final no creo que valga $300 millones toda su discografía. ¿Tú crees que es un valor más alto? ¿Tú si hubieras bueno, es que depende, porque ahorita dentro de la cultura solamente tenemos los rezagos de las personas que fueron inspiradas por Bob Dylan. Como ustedes saben, pues Bob Dylan tenía mucha controversia porque parecía que no tenía una congruencia en su vida. ¿Por qué? Por ejemplo, llegó a escribir pues Blowing in the Wind.
En este contexto, bueno, los que no conozcan Blowing in the Wind, vayan a YouTube, busquen esa rola, subtitulada, para que comprendan que se manejaba en ese tiempo, ¿no? El tipo de mensaje que Finales daba, de los 60s o mediados de los 60s. mediados de los 60s. Era un Pero contexto nunca, complicado, pero ¿no? él nunca fue a una marcha. Fíjate que cuando... Entonces por eso es muy criticado. Fíjate que cuando a Bob Dylan le hacen el nombramiento, porque si no saben muchos, Bob Dylan es Nobel de Literatura en 2016. Yo tuve esa plática contigo muy efímera, con tu hermano también la tuve, y en algún momento con tu hermana, de que pues en algún momento pues Bob Dylan acepta un premio, es criticado porque los más puristas dicen pues, es que nunca ha escrito un libro, pero si te das cuenta las canciones de No, Bob sí ha Dylan, escrito libros. sí ha escrito libros, Sí ha yo no escrito sabía. libros, pero Perdón, el motivo por que le entregan el Nobel es por su, vamos a decirlo así, por el legado que deja en la cultura norteamericana. Al punto que voy es que, por ejemplo, Y todo el impacto, o sea, es por eso. Fíjate que yo no sabía que había escrito un libro. Qué No, bueno nada que, más es uno, o sea, ha que escrito me varios. dices. Otro dato curioso de Bob Dylan es que es de las pocas personas que ha ganado un Grammy, un Oscar, un Nobel, y eso habla de que el tipo es un monstruo, un animal. Incluso, fíjate qué interesante, él no recibió el Nobel. Sino el... Fue Patti Smith a recibir el premio Nobel. Y fíjate, un dato muy interesante, Patti Smith, con toda la experiencia, pues obviamente iba a cantar una canción de Bob Dylan y se equivoca. O sea, es un contexto muy, muy interesante porque pues va a representar todo el movimiento que hace, y obviamente pues Patti Smith, con todas las tablas que tiene, vemos que todos los artistas en cualquier momento, aunque ya tengas la tienen un experiencia, fallo. puede Son ser un humanos. fallo, y también puede ser por el contexto. Imagínate quién te está viendo, o sea, la comunidad científica, por así decirlo. Entonces, desde algún punto, pues tal vez te puedes llegar a sentir juzgado. Pero fíjate que antes de que yo supiera que Bob Dylan había escrito un libro, yo siempre vi el cancionero de Bob Dylan como un gran libro. O sea, la consecutiva de sus canciones siempre la concebí como un gran libro, que terminaba una canción, ponías otra y era una historia narrada. Normalmente las canciones de Bob Dylan son una historia del momento que está sucediendo. Es como la canción de Hurricane. Para muchos tal vez no lo conozcan, Hurricane fue un boxeador. Años después Hollywood lo lleva a la pantalla grande con Denzel Washington como Hurricane. Bob Dylan lo visita en la cárcel, y es muy curioso porque solamente con 45 minutos de una plática con Hurricane, él compone Hurricane, y también se vuelve un hitazo, y así como de 9 minutos, ¿no? Ajá, O 7, no me acuerdo. más o menos. Entonces, normalmente las canciones de Bob Dylan, como Like a Rolling Stone, y luego con Blowing in the Wind. No, y primero luego fue Blowing in the Wind Ajá. y luego Like a Rolling Stone. No, pero por ejemplo, o sea, lo que es voy. que hay fans tan cabrones que Sí, se y si puede no, ahorita van a decir, no, por ejemplo, como Turta, guarda esa arma, por favor. Por favor, guarda esa arma, deja. blasfemia. Entonces, pues las canciones de Bob Dylan son cuentos, y la vemos de una perspectiva que es lo que le aporta a la cultura norteamericana de 2016 hacia atrás. Es muy rica y muy vasta porque cuenta historias. Like a Rolling Stone es un grito desenfrenado de la juventud de inicios de los 60s, que rompe con el dogma de la cultura americana que se conocía como en ese momento la de el chavo que va a la prepa, la chava que es porrista. Es un punto y aparte. Cuando los chavos deciden experimentar, Bob Dylan desde
desde su más ronco pecho empieza a componer canciones y es interesante porque, como dices tú, nunca asistió a una marcha. Yo no sabía eso. Y ese era el pedo porque, por ejemplo, su pareja, Joan Baez, pues iba hasta enfrente casi siempre de las marchas. Sí, y la resonancia de Bob Dylan es muy importante para los que no lo ubican, porque él le cambia el sentido a cómo los Beatles estaban haciendo la música. Dentro de su aportación cultural. O sea, hoy vemos en escenario a Ed Sheeran, vemos en escenario a The Weeknd, vemos en escenario a mucha gente que está inspirada en la música de los Beatles, pero dentro de la música de los Beatles hay un parteaguas cuando Bob Dylan irrumpe en sus vidas, particularmente de George Harrison y de John Lennon. Ellos incluso lo decían abiertamente, es un antes y después cuando tanto George Harrison como con John Lennon conocen a Bob Dylan. Y es muy interesante también porque Bob Dylan les da su primer cigarro de marihuana a los 4 como tal. No, John Lennon ya había fumado, pero los 4 juntos no. No, los 3. O sea, el único que no había fumado era Ringo Starr. Entonces primero les dio un vino en una reunión cuando vinieron los Beatles a Estados Unidos. Entonces después, ¿pero quién pidió conocer a quién? ¿Los Beatles a Bob Dylan? No, pues es que te encontrabas, o sea, era parte del folclore. Del folclore de esa época. La comunicación de la poesía con Allen Ginsberg y todo este movimiento. Con todos esos poetas de la generación Beat, ¿no? Que posteriormente, pues, Michael McClure. El movimiento de los hippies. En este caso, a lo que voy es que dentro del contexto social se piensa que los Beatles empezaron a componer mejores rolas desde que probaron la marihuana con Bob Dylan. Pero lo que a mí se me hace importante, interesante resaltar, es que puede ser, pero lo que verdaderamente cambió la forma de pensar es lo que les dijo. Porque Bob Dylan le dice a John Lennon, es que tus canciones no dicen nada. She loves you, yeah, yeah, yeah. O sea, imagínate cómo están, y en ese tipo de burlas, love me, do love me. O sea, y aparte es de alguien que te lo dice, yo creo que de una manera fría y visceral, porque no es tu amigo, porque tampoco te admira. Bueno, pero es que... Entonces, eres parte de la cultura, no, pero lo dices de una manera... Estás en otros aspectos, porque un amigo yo creo que sí te puede decir tus defectos. Y por eso es tu amigo. Pero bueno, a partir de ese intercambio de ideas, John Lennon pues empieza a escribir canciones más desarrolladas. Entonces, o sea, en contexto, para los que no ubicaban la magnitud o los que en algún momento cuestionaron el nombramiento de Bob Dylan como Nobel de Literatura, el tipo era... Y es que es muy cuestionable porque por ejemplo... El tipo era un animal. Dentro de los comentarios de la sociedad llegan a decir, oye, sí, güey, o sea, cuenta historias y todo eso, pero entonces, ¿por qué no le dieron el premio Nobel a Joaquín Sabina? O fíjate que yo en su momento, cuando me enteré, te voy a ser muy honesto, ya después le doy el reconocimiento que, como me decía tu hermano, de todas maneras a Bob Dylan le va a dar igual. Si tú le das el reconocimiento o no se lo das, o si se lo dan en Suecia, al tipo le va a dar igual. Sí, porque también yo creo que entra mucho el aspecto del manejo de la información y cómo te llega a ti la información. Por ejemplo, yo le decía a tu hermano, le digo, bueno, entonces en algún momento, yo sé, te hacen a la yugular, entonces en algún momento a Noel Gallagher hay que darle un Nobel de Literatura. ¿Por qué? Por el contexto de sus canciones. Porque, mira, en los atentados terroristas de Manchester de 2017 hay una imagen muy icónica, no sé si algunos se enteraron, un ataque terrorista en un concierto de Ariana Grande en Manchester. Entonces, al hacer un minuto de silencio en el memorial, una chava empieza a susurrar Don't Look Back in Anger,
le siguen y las cámaras de televisión graban el momento emotivo en que, y en una cultura como el Reino Unido, donde hay muchas canciones que se pueden usar como en un momento de resiliencia, ocupan Don't Look Back in Anger. Ah, caray. Por eso esta Ariana Grande tocó Don't Look Back in Anger con Coldplay, creo. Con Coldplay y con Liam Gallagher. Ah, esa no la he visto. Entonces, en una entrevista Noel Gallagher dice lo que tú acabas de decir de Bob Dylan, palabras más, palabras menos, dice, es que en algún momento mi música se vuelve parte de la cultura popular y yo me siento orgulloso si mis canciones mandan un mensaje a la gente mala, a la gente enferma, que le dicen, no importa lo que tú hagas, vamos a estar aquí para levantarnos, y que te duela cada vez que nos veas entonando Don't Look Back in Anger, te replantees qué clase de ser humano eres. Palabras más, palabras menos, es el contexto que él termina diciendo. Lo dice con groserías y a su forma dice, o sea, aunque tú escuches esto, te estamos ganando y te estamos pateando el trasero porque no importa lo que hagas. La gente y la música siempre va a tener un momento de respiro y un momento de comunión. Eso yo lo entiendo. Entonces, en ese momento también me ha pasado eso. Y a la primera rola que se me viene a la memoria como para rendir un homenaje, si es que empezamos a premiar compositores, es las canciones sí cambian el contexto de vida de mucha gente. Bueno, es que entonces ahí podríamos decir... Y es una aportación cultural, que es lo que termina premiando un Nobel. Por si no saben, el Nobel termina premiando una aportación cultural relevante a diversos módulos de... El contexto es que es mundial, ¿no? Ajá. Pero lo que tú dices, a mí se me ocurre analizarlo desde el punto que lo mismo llegan a causar ese tipo de sensaciones, pues, por ejemplo, los Temerarios, las canciones de los Temerarios. Entonces, pues tiene un mismo valor. Sí, o sea, si nos ponemos objetivos, objetivos, sí punto, tiene... nada más que los Temerarios no tienen un contexto mundial, ¿me explico? Y sí, tal vez de una manera subjetiva es un mensaje no tan profundo si lo queremos analizar. Ya es una cuestión perspectiva. Ya es una cuestión perspectiva, pero es importante porque, por ejemplo, tú decías ahorita, Bob Dylan nunca estuvo en una marcha. Noel Gallagher, antes de componer Don't Look Back in Anger, pues le empezó a llegar la fama. Entonces, y hablando de las opiniones, me lleva a preguntar, tú puedes dar una opinión, puedes emitir un juicio si solamente conoces lo que los medios sacan, lo que el Vox Populi habla, sin que tú estés inmiscuido como Bob Dylan en su momento, a pesar de que tenía una novia como Joan Baez que estaba al pie del cañón. ¿Tú crees que Bob Dylan en su momento dijo, ¿sabes qué? Lo conozco sobre encima? Obviamente antes de, por ejemplo, de ir a ver a Hurricane, que él diga, ¿sabes qué? Con lo poco que conozco puedo dar mi opinión. ¿Tú crees que es válido en algún momento? Pues es que uno realiza sus criterios a través de lo que a uno le llega. Entonces, si a ti te llega un tipo de información fuera de la realidad, tú vas a creer eso y vas a crearte un criterio a través de eso. Entonces yo creo que en la información y en la actualidad los medios de comunicación tergiversan en pos de ganar ellos visitas para generar un tipo de comunicación, sea esta verdadera o falsa. Sí, por ejemplo, hace no un par de horas, hace unos minutos, en Off the Record, Asael decía que, o sea, mismos temas que estamos hablando, los planteamos ahorita porque salieron en el Off the Record. Planteábamos el poder de los documentales, de qué perspectiva, y él... Sí, o sea, lo que yo
trato de analizar en la información que a mí me llega es cuestionarme si es objetiva. Por ejemplo, hay unos documentales en DW muy interesantes en los cuales plantean un problema y ven los dos puntos de vista para llegar juntos a un planteamiento objetivo en el cual el usuario pueda darse un una criterio. visión. ¿Por qué? Porque no todo es negro y no todo es blanco. Pero por ejemplo, DW ha sido muy cuestionada porque de este lado de Latinoamérica pues lo toman como solamente la visión cruda y más fría y a su conveniencia y de cierta manera geopolítica, porque no deja de ser Europa dando su punto de vista de América. Llámate Estados Unidos, Canadá, México, Honduras. Que crear tu criterio. Y por ejemplo, en los comentarios de las bandejas se escucha mucho que DW pasa lo que quieres pasar, pasa lo mismo que cuando hay notas del País, cuando hay notas del New York Times, del Washington Post, pero hay que ver de la quién BBC. Dice ese tipo de cuestiones. Pero por ejemplo, o sea, la visión que tienen ellos, por más objetiva o a veces subjetiva que se vea, no deja de ser una visión extraña y ajena. Es como si yo voy a tu casa y me paso contigo una semana y solo documento los aspectos negativos. ¿Sí me explico? En ese aspecto. Déjame terminar. Entonces, mucha gente, particularmente de Latinoamérica, se siente que en algún punto pues DW hace eso, o las televisoras europeas o los sitios de noticias europeas hacen eso, solamente documentar lo peor del lugar donde visitan. Es como cuando en el 94 que estalla el movimiento zapatista, Vicente Leñero escribe una columna sobre donde da su opinión con lo que él sabe. Posteriormente Marcos envía una carta a la redacción de Proceso para invitarlos. Sí, que fue con Hermann Bellinghausen. A la selva, a que Vicente Leñero le hiciera una entrevista exclusiva. Años más tarde, fíjate cómo es la exposición de ciertos aspectos sociales, porque años más tarde Julio Scherer lo entrevista para Televisa. ¿Quién es Julio Scherer? Julio Scherer fue el fundador de la revista Proceso, y ya después del encuentro que ha tenido Leñero con Marcos, la comitiva zapatista años después viene a la Ciudad de México, como por el 2000 más o menos, 2000-2001. Sí, por ahí alguien que en la bandeja nos recuerde. Conozco unas historias ahí. Julio Scherer, a petición de Emilio Azcárraga, le pide un favor personal, le dice: oye, ¿sabes qué? Y esto porque lo leí en la revista Proceso, en el especial del subcomandante Marcos. Antes se podía conseguir en los puestos de revista. Yo tuve esa revista, yo la leí. Obviamente lo que plasma el periodista es con lo que me quedo. No tengo la verdad absoluta, pero cuento lo que leí. Emilio Azcárraga le hace la petición de que se arme una entrevista improvisada, y que no había nadie más en el rango de periodistas que le hiciera una entrevista seria a Marcos, y que Televisa la iba a filmar, a documentar. Imagínate para Julio Scherer ser un detractor del sistema, pero con tal de llevar la información de primera mano, cómo a veces hay que acceder y agachar los cuernos para plasmar la información de la manera en que tú has venido luchando por años. Entonces eso me pone a pensar que estos tipos de personajes como Scherer y Vicente Leñero hablaban de la materia, tanto de lo que conocían por encima, tanto con la realidad, porque Vicente Leñero y Julio Scherer eran amigos. Entonces
yo creo que en una plática como amigos, yo creo que Vicente Leñero, yo creo que le explica el contexto de lo que está formado todo. Aparte de la nota que él hace en la revista, que es bastante informativa, bastante buena, y los invito, si en algún momento en internet pueden encontrar la entrevista, Vicente Leñero habla con el subcomandante Marcos como si fuera su amigo. ¿Por qué? Pues porque también el entrevistador te lo permite por lo poco o mucho que conoces de él. Entonces... Es que ahí entra un aspecto muy interesante que se plantea incluso desde lo académico. Incluso Luisito Comunica lo empezaba a decir desde las primeras clases. Te dicen que tú debes ser objetivo, no debes de presentar información falsa. Entonces, obviamente, imagínate, si Luisito Luisito comunica que va a lugares donde en tu puta vida se te ocurrió ir ni porque seas multimillonario, y él te dice, ¿sabes qué? La clave de un buen periodismo de investigación, alguien que igual es muy relevante actualmente, pero igual hace años no, pero si él te lo dice, es que si eres objetivo y plasmas lo que es, pues obviamente le puedes dar la confianza a la gente que visite el lugar o que se empalme de la información. Y es que eso es a lo que viene de voy, ahí. o sea, que desde el aspecto académico hay algo en la antropología y yo creo que también en el periodismo que se llama MIC y ETIC. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que tú puedes vivir el contexto desde adentro o desde afuera. Por eso desde las publicaciones científicas se empieza a plantear que todo se debe de hacer desde afuera. O sea, desde no recuerdo cuál era el MIC y el ETIC, pero por ejemplo el ETIC es ver el contexto desde afuera, y el 99% de las publicaciones científicas se ven desde afuera. Cuando tú vives ya la problemática, en este caso, por ejemplo, cuando tú ya vives con los zapatistas, ya entiendes el contexto, entiendes todo el movimiento. Pero ahí ya dejas de ser, desde un punto de vista científico, objetivo. Porque todo se tiene que llegar a comprobar. Entonces, con tal de buscar la nota, pues entiendo que en algún punto de querer expresar tu trabajo, pues llegues a eso, a acceder a eso, y porque es lo que hay. Sí, claro, o sea, el estar en el lugar de los hechos con las personas que se puede, pues es lo que te marca. Es lo que te marca porque, pues al estar ahí involucrado en primera línea, como Joan Baez, pues yo creo que tanto Leñero como Joan Baez le pasaban la información de primera mano, ¿no? Obviamente siempre desde la perspectiva de ellos. Al no estar el titular, por ejemplo, en este caso, hasta que Julio Scherer no entrevista a Marcos, no entiende por completo. Supongo que llegó con algunas dudas. Y Bob Dylan yo creo que escribía con algunas dudas, pero de todas maneras, cuando tú quieres plasmar lo que la gente siente y esa misma gente se identifica contigo, pues te va a creer. Sí, porque creo que ahí, en ese punto, yo creo que Bob Dylan siempre ha sido muy honesto. Entonces, la interpretación como llega a través de la comunicación de ciertos medios, crea ciertos tipos de prejuicios en la gente. Sí. Entonces, por eso no puedo juzgar a Bob Dylan por vender su repertorio en 300 millones. No, en este aspecto también creo que es el trabajo periodístico, pues sí se tiene que llegar a juzgar por el conocimiento y cómo nos llega la información. Entonces, desgraciadamente, por ejemplo, Latinus, ese tipo de información tú la ves y no es nada objetivo. No porque hay un pleito casado con una persona. Hay un editorial que te indica. Y el problema es que... es como en su momento Proceso, la editorial era ser
detractora del gobierno. Llámese... Bueno, PRI, no llámese creo PAN. que detractora, sino más bien objetivo, ¿no? O sea, tener un periodismo real. Sí, lo que pasa es que en ese momento la oposición lo comandaba gente seria. Cuando lo comanda gente seria, era lo que te decía en alguna otra ocasión con los terraplanistas, es que cuando es gente seria, aunado a que son argumentos que son de fácil digestión, los puedes entender, los absorbes, pero en el momento que ves que no hay seriedad o en algún momento hay una duda de dónde viene la fuente, pues con eso te quedas y tachas a la gente como portales como ridículos, o los terraplanistas los tachas de ignorantes. Claro. ¿Por qué? Pues porque cuando no acostumbras a hacer un periodismo serio, pues ya después, aunque tengas la verdad documentada, queda esa duda porque ya transmitiste en algún momento información falsa. Bueno, yo creo que lo importante siempre que te genere alguna interrogante, alguna duda, que también yo soy muy afán de llegar a comprobar las cosas, porque si no compruebas las cosas, si no las vives, entonces no es real. Y el ejemplo claro es, por ejemplo, cuando te dije en el Corona Capital, podemos entrar y te sitúe objetivamente. Cuando eres objetivo dices, el peor de los escenarios es que no pasemos, brother. Yo creo que así tiene que ser la información. El peor de los escenarios es que tú te des cuenta que no es verdad, pero ya depende de ti. Yo te doy la información, tú la absorbes. Si tienes dudas, tienes un mundo para corroborarlo, para comprobarlo. Entonces yo creo que, por ejemplo, sitios como Latinus o DW, El País, o llámale el que tú quieras, el Universal, el Reforma, La Proceso, López Dóriga, te dan la información. Ya depende de ti si la compartes, si no investigas. Es que ese es el problema, que muchas personas no realizan eso, porque incluso hay esta cuestión es más profunda, porque esto te llega al inconsciente, ¿no? Y te mueve las emociones. Entonces, dependiendo cómo tú estés viviendo, cómo tú estés de energía en ese momento, con qué tipo de personas te estés juntando, pues obviamente es el tipo de información que te va a llegar y lo que tú vas a defender. Sí, claro. Y entonces, por ejemplo... En este caso, el comprobar las cosas, yo siento que tiene que ser algo que se vea en la realidad. Y eso me viene al segundo caso. Ahora sí que parezco como Laura Bozzo, clasificando casos con eso que me caga. Neil Young tiene un pleito casado con Neil Young. Neil Young. ¿Que no ya murió Neil Young? No, Neil Young está más vivo que nunca, tan vivo que pues, acaba de sacar su repertorio en Spotify, porque ya lo sacó, ya ahorita ya no pueden escuchar. ¿Cómo? O sea, ¿lo metió o lo sacó? Lo retiró de Spotify, por su catálogo musical. Hay un podcaster que se llama Joe Rogan. Joe Rogan. Bueno. Él es, no sé si llamarlo negacionista, no convivo con él, no sé si se ha vacunado de alguna otra cosa. Pues, bueno, es el podcaster más escuchado. Me parece que tiene 100 millones de no sé si de suscriptores, pero de oyentes. No, creo que tiene le dieron un contrato en Spotify por $100 millones. El chiste es que Neil Young escuchó un día un podcast de este sujeto y decide que desde su perspectiva, porque es una perspectiva de él y a lo mejor de mucha gente, que está pasando información falsa. Neil Young es pro vacuna y Joe Rogan es
es en contra, es negacionista por lo que, O sea, por de lo que él abre. las vacunas. Particularmente yo creo que la del COVID. No conozco el contexto de Es cómo que se ese es el- maneja él, O pero sea, habrá que informarnos. él dice que no cree en la vacuna del COVID. Entonces, pues Neil Young dejó los papeles o mandó a su representante en las oficinas en Suecia de Spotify y les dijo tajantemente, o es ese cabrón o soy yo. ¿Por qué? Pues porque no puedo, es un tema de principios, no puedo compartir una ideología con otro tipo que está pasando información falsa. La contra la tiene, por ejemplo, Eric Clapton, que él está en contra pues, de que sea casi una cosa autoritaria de que te vacunes. Él está en contra. Entonces, son dos posturas diferentes, pero finalmente el mensaje es claro. Bueno, si no se hace con lo que yo comulgo, pues yo me retiro y doy mi posición desde el nombre de que soy Neil Young o Eric Clapton. ¿Por qué? Porque tengo una resonancia, como lo hizo el tenista Djokovic. Entonces, es complicado porque, pues incluso en conocidos se ve, yo tengo un par de conocidos que son esposos, que ellos creen que pues no hay por qué vacunarse, la información les llega de que la vacuna es mala. Hay otra gente que creemos que si no es mala y tampoco punto. Te está haciendo daño y es una punto. Medida con la cual puedes encajar en el sistema, pues dices, pues bueno, es el punto, yo creo que te digo, todo depende de cómo te llegue la información Yo no me vacuno. A Neil Young, yo creo que le llegó la información con cierta tendencia y Joe Rogan tiene cierta información con cierta tendencia. Ajá. Y igual que Eric Clapton. En este aspecto yo creo que ahí el fondo del problema pues es el respetar. Y uno puede respetar a Neil Young diciendo, ¿sabes qué? Voy a retirar. ¿Por qué? Porque no coincido con esta ideología. Pero imagínate esta disyuntiva si te gustan los podcasts de Joe Rogan y la música de Neil Young. Pues, pero eso ¿qué tiene que ver? Tú, por ejemplo, ¿qué harías, güey? O sea, te mama la música de Neil Young, pero Joe Rogan se te hace un tipo que expresa lo que tú quieres decir. Hay lo que te digo, que cuando tú publicas algo, cuando tú das algo y lo presentas ya de alguna forma ya no es tuyo, güey. Por ejemplo, imagínate que Neil Young dijera, a mí me cagaría que todos los antivacunas escucharan Rock All Over the World. Pero él no puede hacer eso, güey. Sí. ¿Por qué? Si no lo puede hacer. Porque ya no es de él. Ya no es de él. Y tanto ya no es de él, que imagínate qué conflicto. A él creo que le ofrecieron 500 millones por todo su repertorio, ¿no? Ajá. Entonces, fíjate qué interesante. Si vende sus derechos, obviamente, quien tiene 500 millones va a querer triplicarlo y obviamente una plataforma, pues es sí. Y es interesante porque vuelvo a lo mismo. La resonancia que tienen estos personajes la hacen, pero pues, por ahí tenemos una tía que opina lo mismo que Neil Young. Tenemos un conocido que opina lo mismo que Joe Rogan. Claro que sí. Tenemos una opinión que cree que lo que dice Eric Clapton es una realidad. Entonces, yo creo que, mira, yo hablo de mí personalmente. Yo me vacuno por el hecho de, en lo que son ni peras y son manzanas, y yo puedo ayudar para no erradicar, sino aportar un grano de arena para que esto pase de la manera más prudente y menos caótica para todos. Pues yo creo que es un compromiso social, pero igual, te lo digo, es una opinión personal. Yo no me voy a meter en tu cabeza a lavarte el coco y decirte es que lo tienes que hacer, pero si en algún momento, así como tú defiendes tu postura de no vacunarte, tienes que respetar el momento en que también te digan tú de aquí no.
porque yo respeto tus ideas, pero Bueno. entonces tú respetas las mías. A ver, Pero espérame, deja, no. te la pongo ahí para que la gente cree un poco de conciencia de, te respeto que no te quieras vacunar, tú respétame si me reservo derecho de admisión. Ahí hay un güey que está aceptando pues, que no se No, vacunan. porque eso ya está violando derechos humanos. O sea, Ahora. ¿tú crees que, por ejemplo, Djokovic llega con una prueba donde él sale negativo en COVID, pero en Australia le dicen, ¿quieres trabajar? Necesitas estar vacunado, papi. Sí, pero No, eso- que es eso que ya ya no es hice la faltar- prueba. Ajá, sí. ya es Sí. faltar a los derechos humanos Es en la decisión y en el respeto. Pero, por ejemplo, está muy marcado que te digan, yo a ti, Djokovic, te respeto como deportista, te respeto como individuo, pero respeta tú las leyes de mi país. A ver, el que gane el abierto de Australia, ¿tú cómo crees que se sienta al no haberse enfrentado a Djokovic siendo el mejor del mundo? Pues es que también, o sea, lo platicamos en la comida con Donald. Yo la eso verdad- ya no es culpa del tenista que, por ejemplo, No, decir, no, del por potro eso, se presenta por y eso. gana. Ya no es culpa de él. Ya no es culpa de él, Pero no puedes decir que eres el mejor del mundo o eres el campeón si no te enfrentaste al mejor del mundo. Pero, por ejemplo, es como si Djokovic hubiera tenido una lesión y cancela un día antes. O sea, él no tiene la culpa. Él siguió los protocolos y un deportista que está Sí, acostumbrado pero al éxito aquí no o una estamos- persona que aquí está no acostumbrada estamos- al Aquí éxito. no se está cuestionando porque se torció el hombro. Es muy diferente. Sí, estamos hablando de alguien que no se quiere vacunar y que acaba de invertir bastante plata en un centro de investigación para el COVID. Pero a lo que yo voy es que, o sea, desde la silla de Neil Young, de Eric Clapton, de Joe Rogan, de Novak Djokovic, emiten su opinión, hay que respetarla, pero también hay que aceptar las consecuencias. Por ejemplo, si yo voy a una reunión de negacionistas y se enteran que yo me vacuné, pues yo voy a respetar su opinión y yo les voy a decir, yo respeto lo que ustedes dicen. Sí, claro. De ahí nace el entendimiento y la comprensión y ponerte en los zapatos de, está bien que no te quieres vacunar, pero siempre hay que ponerse en los zapatos, pero pensando en la perspectiva de cómo lo está pensando él. Porque de todas maneras, si te Sí, pones en los porque zapatos de él, una lo estás persona- juzgando, no lo dejas de juzgar desde tu perspectiva y dices, no mames, qué pinche inconsciente, yo en tus zapatos voy y me vacuno por protección. Pero ponte a pensar un poco en él. De ahí nace el respeto, pero también cuando viene del otro lado tienes que ser consciente y decir, ok, va, a mí nadie me va a cambiar mi ideal, yo te respeto que tú no me quieras recibir, que tú no aceptes esto, emite tu opinión, perfecto, me doy la media vuelta y cada quien sigue con sus ideas. Lo que pasa es que nos gusta al ser humano el conflicto, nos gusta ser el centro de una Sí. polémica donde a veces si lo pones a mediar bien, Djokovic, no tengo el dato, pero seguramente ha ganado el gran premio de el abierto de Australia, El Grand Slam. el Grand Sí. Slam de Australia. Entonces, realmente él se hubiera visto más político. Por ejemplo, Neil Young ya lo hizo, se retiró y no entró en una polémica, avisó, no se hizo, se retira y no pasa nada. Pues sí, aunque aquí también puede... Tú dices te que es digo un atropello a los derechos humanos. Sí, yo porque yo, el que sí- tú yo digas, estoy consciente. el que tú digas, yo no me quiero vacunar, fíjate, el que yo no me quiera vacunar no quiere decir que sea antivacunas. Es muy diferente. Si yo por eso ahorita aclaré, yo dije, no es que sea negacionista, sino por lo poco que he escuchado y no me atreví a decir, dije, con esta vacuna al menos él no va, porque en algún momento el movimiento negacionista, como el terraplanista, no tiene 3 meses, Bueno, lleva mucho pero tiempo. ahí lo interesante, por ejemplo, en el terraplanismo es replantearte. Porque a mí lo que se me hace interesante del terraplanismo es incluso, o sea, tenemos que ver, que analizar qué es lo que dicen los terraplanistas. ¿Viste el documental de Netflix?
No, no lo he visto. Yo lo vi. Y te lo dije la otra vez. O sea, los terraplanistas tienen argumentos muy sólidos. En algún momento lo comenté en una plática. Sí, pero a lo que tienen voy- argumentos muy sólidos, pero por ejemplo, es en nuestra sección de suena gracioso, pero no lo es, la voy a meter. Hablas como un profesor, muestras una teoría muy poca madre. Güey, tienes 43 años y traes una playera que te vas al puto súper, güey. Vives con la beneficencia del gobierno americano. Vas, o sea, hablas con fundamentos y todo está muy bien. Te abres la sudadera y traes una pelea de soy terraplanista y antivacunas. Te vas al pinche súper, güey. Vives con tu mamá, güey. Ok, al Tienes punto. 20 años de pareja. ¿Cómo? Al punto voy que era lo que te decía, o sea, sus argumentos pierden validez cuando lo ridiculizan ellos mismos. Y si no, o sea, a mí lo que no concibo es que, ¿por qué yo sí tengo que respetar? Que tú sí. Pero ¿por qué te ofendes cuando yo te digo no? Ahí yo siento que hay una lucha pase con las relaciones familiares o afectivas. O sea, ¿por qué tú sí? ¿Por qué tú sí? Y cuando yo, ¿por qué te ofendes y dices no? O sea, ¿en qué cambia? Solamente cambia la persona y cómo lo analizas tú. Para evitarte problemas, te lo juro que yo agarro con un negacionista, un terraplanista, lo escucho, pero estoy seguro que en el momento que él me diga que no coincido con él, me va a atacar y me va a decir, a lo mejor estoy generalizando. Ojalá haya alguien que me diga y entienda como yo respeto tu punto de vista, no lo comparto, pero no pasa nada. Tú puedes esparcir tu idea, yo esparzo la mía y mira, del apretón de manos dices, no pasa nada. Pasa mismo con las parejas, con los familiares. Es complicado porque siempre la gente decimos, yo gano, pero cuando te dicen, deja ganar, dices, ¿y por qué? ¿Sí me explico? O sea, yo a veces siento que va por más un tema de querer escuchar lo que tú quieres escuchar y cerrarte a no aceptar no la realidad, pero la opinión de otro. Claro que sí, porque incluso muchas veces uno da ya, uno cree tener ya un significado de las cosas. Y a mí lo interesante que se me hace del terraplanismo es que replanteen la información. O sea, el decir, ¿sabes qué? No todo ya está dicho, no todo es verdad. Y es muy interesante porque la persecución incluso del periodismo es la verdad. Y es muy interesante porque a la gente, en general, no nos gusta escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque incluso Sí, porque duele. es un ejercicio que yo he empezado a hacer. Hablar siempre con la verdad. El ya te perdone. Sí, pero me refiero, por ejemplo, a que cuando tú empiezas a hablar, a ser verdadero, a no decir mentiras, a eso me refiero, a no decir cosas que no son reales, Sí, causa un conflicto, güey. Sí, y todos te dicen, y me incluyo, todos nos decimos, es que dime la verdad. Sí Pero te la en digo, realidad sí no te la todos digo. la quieren Sí, escuchar. y fíjate que ahorita que lo analizo, es lo mismo con la división de opiniones. Dame tu opinión, pero de una vez te aseguro, te lo firmo, que no voy a coincidir contigo, y si puedo, Hay gente te que voy sí a tiene la refutar. capacidad. Hay Sí, gente- sí, pero hay otras que sí te dicen, Claro. dame tu opinión, pero te voy a acabar de todas maneras, güey. Sí, Entonces, yo creo que pasa lo mismo con la verdad, ¿no? Todos exigimos la verdad y muy poca gente la recibe hasta con gratitud porque dices, es que también... por más cruda que sea, dices, bueno, ya me Mira, dijo es la que verdad. también te llegas a meter en problemas, incluso por el ser verdadero. Te voy a dar un ejemplo. Yo en un cajero automático tenía una tarjeta que no era mía. Entonces yo estaba bien clavado en este pedo de la verdad.
¿En qué me llegó a afectar? En que cuando yo introduzco la tarjeta dice, ¿eres tal persona? Y yo le puse no. Obviamente todos los comentarios que encuentro, pues obviamente cómo eres. Sí, pero es Pero- un tema que traías, o sea, Es un tema que traía. Desgraciadamente eso me afectó. O sea, ¿por qué te pone esa opción? sí, claro. Obviamente después lo volví a hacer, le puse sí y ya no hubo ningún inconveniente. Pero Sí, claro, las lo empresas que no dejan de apegar a... Lo que yo veo es que incluso el actuar con la verdad te genera un problema. te genera problemas. Sí, porque, por ejemplo... No estamos acostumbrados a ser verdaderos. Por ejemplo, es esa situación que Y es muy complejo porque muchas veces te llegan a decir, es que tú quieres decir la verdad, pero también cuando tú omites información no estás siendo 100%. O sea, generas todo un contexto sí es muy como, complejo. como el novio, ¿no? Que por ejemplo le dice a su chava, efectivamente sí estoy en mi casa, pero omite, por ejemplo, decir vino tal. Claro. O sea, si estás en tu casa, esa es una verdad. Pero si omites, como dices tú, sí estás mintiendo. Y después ves una foto en, Ajá. en WhatsApp. Y dices, no mames, güey, o sea, o somos o no somos. Pero cuando dices la verdad, pues hay mucha gente que dice, pues pinche cínico, güey. Exactamente. Y tú les dices, no mames, es que no estoy siendo sincero, güey. Y también la verdad es un tema muy complejo porque... Y vuelvo a sacar a colación, por ejemplo, lo de Bob Dylan, porque exactamente. él se vuelve muy sincero y dice, pues, no mames, soy un anciano de 80 años. Por ejemplo, O sea, quiero asegurar, espérame, quiero asegurar mi futuro. Pues no mames, soy sincero, y así haya escrito una canción para la masacre de Martin Luther King, güey, pues la voy a vender, cabrón. ¿Por qué? Pues porque tú quién eres para decirme qué es lo que hago, qué es lo que no hago con mi... Te estoy siendo sincero, tan sincero que pues, lo pongo al dominio público que lo voy a vender. Y la gente dice, no, ¿cómo? No, y es interesante porque, por ejemplo, su producto de Bob Dylan en muchos casos es la verdad. En Blowing in the Wind él escribe, How many roads must a man walk down? ¿Cuántos pasos debe de dar un hombre before they call a man? Antes de que lo llamen hombre. Yo creo que vender tu catálogo por 300 millones, eso te hace un hombre, y si no te hace un hombre, mínimo te hace un hombre millonario. Pero... Bueno, o sea, pero ya era millonario. Bob Dylan ganaba 7 millones anuales. Con todo su repertorio. Ahorita el que más está ganando, creo que es Michael Jackson y Elvis Presley. Entonces, el ser millonario yo creo que ya no era una prioridad en Bob Dylan. Yo creo que pasa a otro nivel. Sí, a ser honesto, aunque mucha gente le pega. Hay un cantautor argentino que se llama Andrés Calamaro, saca un disco que se llama Honestidad Brutal, letras muy fuertes, pero en una entrevista le dicen, ¿de dónde sale la...? Fíjate qué prejuicioso soy, que no Sí, no, que, no me que gusta al escucharlo Andrés lo defenestras y dices... Entonces él en una entrevista en Argentina le preguntan, ¿dónde sacas el título del disco? Y le contesta, la honestidad como tal es brutal. O sea, si alguien es honesto, es un saco, cabrón. Obviamente palabras más, palabras menos, pero él te da a entender que el título del disco es un disco muy honesto de él y que mucha gente le va a hacer eco. Por ahí hay una canción que se llama Cuando te conocí. Entonces, yo no sé cómo funciona el cerebro de un cantautor, pero por ejemplo, ese nombramiento de un disco pues es como una redundancia, porque toda honestidad es brutal, toda verdad es brutal. Claro que sí, hay canciones de Arjona que
Fíjate que mucha gente, me incluyo, en algún momento es un hate para Arjona, pero también el tipo, entre sus limitantes, supo ser honesto, porque nunca cambió su línea, claro. Nunca se volvió pretencioso, y si las rimas fáciles le salían, él lo plasmaba. Claro que sí. Y es como por ejemplo, como los raperos ahorita que están de moda, que Santa Fe Clan, por ejemplo, ya lleva años Carlos de Santa. Tienen una brutalidad, porque realmente son honestos. O sea, si por ejemplo el de Cártel de Santa es un abierto consumidor de cannabis, le va a decir, sí fumo, y hace una letra a modo de decir, demostrando cinismo o lo que tú quieras, pero no termina de ser verdadero, es decir, yo fumo y lo que pasa alrededor, lo que tú opines, pues me tiene sin cuidado o me hace ganar dinero porque te escribo, pero no voy a dejar de ser honesto, aunque la adornes y la gente saca de sí, claro, de onda aunque dicen, también es una imagen. Es una imagen, pero yo creo que a los artistas sí les funciona ser honestos en realidad. Claro. ¿Por qué? Pues porque ellos te dicen, o es como los futbolistas que rechazan contratos millonarios porque dicen, yo no vengo al fútbol a hacerme millonario, yo vengo a jugar fútbol. O hay otros que dicen, yo vengo a explotar mi imagen. Claro. Y las son válidas. Yo vengo a vender playeras, no me importa si salgo campeón. Entonces, y la gente, cuando hay ese tipo de declaraciones, lo primero que se termina a la mente, en vez de decir, pues qué honesto el cabrón, o dices, no mames, güey, qué mediocre, cabrón. O sea, estás ganando 10 millones de dólares anuales y me vienes a decir que pues, tú vienes a donde te pagan más, cabrón. Yo creo que no hay que enjuiciarlos, al contrario, decirle, no mames, güey, qué honesto, güey. Porque yo creo que si llegas a una chamba y dices honestamente, yo vengo por el dinero, ya lo que se dé en base a mis resultados es como yo me desarrollo por lo que tú estás pagando por mí. Pero tampoco si llegas a un trabajo así, no te contratan pues, porque pecas de honesto, cuando ellos te exigen ser honesto al 100%. Entonces, por eso ese disco de Calamaro yo lo tengo mucho en la cabeza, porque sí, la honestidad es brutal. La honestidad es brutal y, por ejemplo, si haces una entrevista de trabajo a una escuela y te dicen, sé honesto contigo, tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo trabajo así. O sea, si me están viendo que soy honesto, yo trabajo así. Yo llego 10 minutos antes de mi trabajo, me voy 10 minutos antes o me voy 10 minutos después. Les exijo a mis alumnos que sean así. Eres honesto y te dicen, oh, sorry, pues no nos manejamos así. Pero más en cambio, si tú les mientes y luego les volteas, te dicen, no mames, pinche mentiroso, güey. Claro que sí. Y tú les dices, bueno, es que si yo les comentaba cómo trabajo, pues me van a decir que no. Entonces te vuelves un mentiroso, pero con tu verdad. Eso nadie se había puesto a pensar. A veces te vuelves un mentiroso, mientes por no querer decir la verdad. No, y tiene el ¿Por qué? Porque la verdad no la van a aceptar. No, es que el problema de la mentira es que hay que saber mentir. O sea, hay que... O sea, ese consejo le das a las juventudes. No, claro que no. Obviamente, cuando tú... en ese tipo de casos es cuando desgraciadamente, pues, por necesidad llegas a mentir. Sí, claro. Entonces, por la necesidad... Pero no deja de ser una mentira. Es una mentira, claro que sí. Y pero, ese es el problema. O sea, la disyuntiva te llega cuando, o sea, dices una mentira porque no quieres decir la verdad. ¿Por qué? Porque sabes que si de verdad estuviéramos acostumbrados a la verdad, la diríamos. Ese es el punto que quiero llegar. Ya para terminar el podcast, yo siento que hay que ser honestos como personas en el sentido de la personalidad, porque eso te desencadena muchas cosas. Si tú asumes lo que eres, lo que hiciste o lo que quieres hacer, ahí es donde empiezas a vivir sin el lastre de las apariencias, del qué van a decir de mí,
Pero en ese transcurso, la misma sociedad sí te pone como esas barreras de, no, es que no puede ser así porque la gente lo ve mal. Bueno, ¿qué prefieren? ¿Que sea honesto o que me engañe? Porque también engañas a la gente, no se engañan a ti mismo. Sí, porque al final son como acuerdos ya que existen. Ajá. Tú sabes que, yo sé que tú estás mintiendo, pero al final, como no lo puedo comprobar desde el aspecto visible. O yo sé que estás mintiendo porque conozco tu verdadera persona. Sé que mientes, pero sé que si yo hablo contigo vas a ser honesto. Pero no dejas también de encubrir una mentira. Totalmente. Entonces, más bien, para cerrar el podcast, yo siento que pase lo que pase, por más difícil que sea la verdad, sí te libera, y te lo digo de primera mano. Ya después no intentas Claro. justificar, pero pues no hay nada más que, o sea, si eres honesto, así como eres honesto al aceptar, pues decir, ¿sabes qué? La neta te mentí porque pues, tú no estás preparado para la verdad. Porque si yo te digo la verdad, pues me vas a tachar de... Bueno, ya son decisiones. Sí, como ese programa que pasaban en Galavisión de decisiones de mujeres. Fíjate que este podcast, ahorita que regresamos, estuvo muy bueno. A mi parecer es una opinión, realmente la opinión la tienen ustedes. Pues sí. Estamos de regreso. La paridad de ideas aquí se expresan. Lo vuelvo a repetir y quiero ser muy enfático en esto. Este es un podcast improvisado. No hay un guión. No hay cortes. No hay cortes. Solamente si hay algún factor externo, hay que ser honestos, hay cortes. Pero sí hay que ser enfáticos que esto es improvisado, porque normalmente hoy en día todo es fabricado desde lo que comemos. Programado. Entonces, las opiniones que se emiten en este programa son a título personal. No es como que tengamos o en algún momento nos vean como unos conductores de información, porque finalmente esto es una plática de amigos como la que pueden tener todos ustedes por teléfono. No conocemos su círculo de amistades, pero son temas que pues tenemos escozor de opinar, o no los conocemos, o los conocen, probablemente lo puedan utilizar en una plática. La información... Y obviamente siempre estamos aprendiendo, no tenemos la verdad. Pero sí, bueno. La información que manejamos es, lo vuelvo a repetir, es a título personal. Por ahí si en algún momento ustedes quieren poner en la caja de comentarios alguna observación, son libres de hacerlos. Finalmente este podcast es hecho para plasmar lo que en algún momento entre pláticas pues, nos gustaría compartir. Pero como sabemos que a ustedes les gusta más la cotorriza, Chumel Torres y todo ese tipo de... La saga con Adela. Fíjate que ya ahorita que estamos encaminados a decir la verdad, me he chutado varios programas te voy a ser honesto, de Adela Micha sí, de la saga sí. ¿Entrevistas? Las entrevistas que las hace al César lo del César, y la señora es muy buena entrevistadora. O sea, al César lo del César, la señora platica como ahorita tú y yo estamos platicando. La neta del planeta, Adela Micha lo plasma. No sé si ya después lo editan, pero de que se me hace la señora que sí es... O sea, muy controversial, ¿no? Sí es muy controversial, pero fíjate que sí se me hace que sí te avienta preguntas. O sea, pues yo creo que aparte de ser sus entrevistados, ella los conoce de la mente personal, porque si en algún momento han visto la saga, tienen que ver que Adela Micha... yo no la he visto. Te recomiendo que veas algún video. Adela Micha aborda a sus invitados como si fueran sus amigos de toda la vida, y le saca, así como Jordi tiene su podcast, que yo creo que muchos en YouTube hemos visto alguna parte, pues en algún momento yo creo que se conocen de algún lado y te ven a los ojos y te dicen, güey, dime la verdad.
O sea, aquí no vengas con... Entonces, esto es lo que queremos hacer en el podcast. En algún momento va a haber invitados y los invitados que estén abiertamente les digo que pueden emitir su opinión. Bueno, es que eso quiere decir que no has visto entrevistas de verdad. Fíjate que como las entrevistas que realiza Henry Spencer fíjate que en el 007. Muy interesante. Es un chavo argentino que tiene un canal en YouTube, pero esas sí son entrevistas ya de veras. O sea, como dos amigos. Como no, o sea, entrevistador y entrevistado. O sea, sí es el respeto. Pero el entrevistador llega a preguntar aspectos muy personales, no muy directamente, pero luego lo maneja. Entonces, lo maneja. Entonces, es como cuando te decía, o sea... Porque, por ejemplo, los artistas que van a las entrevistas, en realidad... no van dispuestos a decir, ya van con una editorial, supongo. Entonces, era lo que te decía, o sea, si me programaron una entrevista con Diego Luna o con Gael García o con los dos al mismo tiempo, sí le diría, güey, ya bien honestos. Y que tú también me dijiste, y ese día tuvimos una discusión off the record, porque tú me decías, sí, está bien que indagues la verdad, pero si también ofendes al entrevistado, él está en todo su derecho de apagar el micrófono e irse. Sí, o sea, cuando siente, ¿no? A mí se me hace esa posición, no, se los dejo a ustedes que nos escuchan, se me hace una posición demasiado pretenciosa, porque si te hacen una pregunta incómoda, estás en todo derecho de no contestarla, pero es una figura pública. ¿Pero eso qué, güey? O sea, al hacer una figura pública, o sea, déjame darte el argumento para que tú me refutes. Al hacer una persona pública, si tú le haces una pregunta incómoda, por ejemplo, yo te dije, me dijiste, ¿qué le preguntaste? Güey, ¿por qué son tan mamadores, güey? Y tenía poco que acababa de salir Diego Luna a dar un discurso metiendo los pronombres de ellos. Claro. A mí me gustaría decirle, oye, güey, saliste y tu mamá también. Si nos ponemos quisquillosos, la película es misógina. Y estoy haciendo de un aspecto donde me estoy transformando, me estoy transformando en el inquisidor, donde lo estoy diciendo. Entonces, ¿por qué de repente vienes un día y como que olvidas tu pasado? Porque recuerda que saliste en una novela de horario estelar, también, cabrón. Ahora, ¿por qué vienes con el discurso de que no se dejen engañar por la televisión e incluyes los selles? ¿Por qué? Obviamente, tú sabes que él se puede parar y se puede ir. La respuesta es porque no puedes juzgar el pasado con la... No sé cómo va esa frase, con el conocimiento del presente. Te la voy a dar por buena y te prometo que si en un momento entrevisto a Diego Luna, no le voy a hacer preguntas de las cuales no me autorice el podcast KIF. Empezamos con el autoritarismo. Con eso nos quedamos. Sí, les deseamos un buen inicio de año, que todo fluya, que todo a su alrededor esté muy bien, porque pues finalmente aún esta onda del COVID no se acaba. Entonces hay que darle nuestro espacio, reflexionar, y si pueden darle like o dislike, suscríbanse. Un saludo también a los que nos pidieron los podcasts. Estamos de regreso y con más fuerza que nunca. Y que tengan un gran inicio de año. Con eso me despido yo. Carlos, ya te perdoné. Una vez más lo acepto sobre mi pesar. Muchas gracias. Feliz inicio de mes. Estuvo chingón. Estuvo chido.